Ok, les explico el problema. Tenemos una viga uniforme. Es importante la palabra uniforme porque eso implica que el centro de masa está justo a la mitad de la viga. Si la viga no fuera uniforme, nos estamos metiendo en problemas con el centro de masa. Sin embargo, en este caso la viga es uniforme. El centro de masa está en medio de la viga, justo a la mitad, y esta viga ejerce por sí mismo un peso hacia abajo. Está sujetado por dos soportes. Además, se le está colocando una fuerza F1 y una fuerza F2. Supongamos que aquí le están poniendo un tabique y aquí otro tabique. Esas fuerzas de igual manera van hacia abajo. Entonces, siempre que encuentren este tipo de ejercicios, es importante observar que las fuerzas, o en este caso los soportes, no ejercen fuerzas hacia abajo. Estos soportes hacen que la viga se mantenga arriba, entonces la fuerza va hacia arriba. Aquí vamos a tener una fuerza o tensión A, y aquí vamos a tener una fuerza o tensión B. Entonces ese es el problema y vamos a comenzar a analizarlo con la suma de torque debe de ser igual a 0. Entonces, para esto es muy importante establecer un punto de referencia. Para este ejercicio y por facilidad se recomienda que el punto de referencia se considere aquí. Entonces, este punto de referencia va a ser el 0. A partir de aquí vamos a contar las distancias. Entonces, empezamos. La suma de torques debe de ser igual a 0. ¿Esto qué me implica? Sabemos que el torque, lo voy a anotar aquí, el torque, ¿cómo se define? Observen que aquí todas las fuerzas son hacia abajo o hacia arriba y las distancias son perpendiculares a las fuerzas. Entonces, en este caso, como las fuerzas son perpendiculares a las distancias, vamos a tener que usar la distancia por la fuerza. Entonces, usando esta notación, vamos a empezar. Tenemos que hacer el torque debido al punto A. Estamos aquí, seguimos avanzando, aquí va a haber otro torque. Ojo, la fuerza va hacia arriba, entonces es positivo. Aquí la fuerza F1 va hacia abajo, si va hacia abajo es negativo. Menos, observen que esta fuerza F1 va hacia abajo, lo cual me indica que de entrada va un negativo, y entonces aquí tenemos el torque debido a la fuerza 1. Seguimos avanzando y nos encontramos con el peso. El peso también va hacia abajo, entonces es negativo. Menos el torque debido al peso. Si seguimos avanzando nos encontramos la fuerza F2 que igual va hacia abajo, entonces es menos el torque debido a la fuerza F2. Seguimos avanzando y finalmente nos encontramos con una fuerza que va hacia arriba, entonces es positivo, más B, el torque debido al punto B o fuerza B, y eso es igual a 0. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir. ¿Quiénes son estos torques? Para empezar, el torque en A, ¿qué fuerza tenemos? Tenemos la fuerza A. ¿Qué distancia tenemos? Como lo usamos de punto de referencia, es el 0. Entonces 0 por A, 0. Entonces lo podemos ya quitar. Menos el torque debido a la fuerza 1. ¿Qué distancia hay aquí? 3 metros. 3 metros por F1. Y aquí también se los dan en el problema. 300 newtons. F1 vale 300 newtons y F2 vale 300 newtons. Entonces tenemos la fuerza F1 tiene 3 metros por F1 que vale 300 newtons. Después menos y también les dan el peso. El peso de la viga es de 200 newtons. Entonces tenemos el torque debido al peso. ¿Qué distancia hay de aquí al peso? Si dijimos que la viga
es uniforme, por lo tanto el centro de masa lo tiene a la mitad exactamente. Esto implica que sería 3, 5, 7, la mitad de 7 sería 3.5 metros. Entonces sería distancia R, que sería 3.5 metros, que multiplica a la fuerza, al peso, en este caso es 200 newtons, menos el torque debido a la fuerza 2. Entonces, ¿cuál es la distancia? 3 más 2, 5 metros, que multiplica a la fuerza F2, y la fuerza F2 es 300 newtons. Más el torque debido a la fuerza B. ¿Cuál es la distancia? 3, 2 y 2, 7 metros por B, porque no conocemos la fuerza B y queremos conocer las fuerzas B y A. Entonces, esto lo igualamos a 0. Ya una vez que tenemos esto, tenemos que hacer cuentas. Menos 3 por 3, 9. 900 newton metro. Menos 3.5 por 200 serían 700 newton metro. Mantenemos el newton y el metro. Ok. Menos 5 por 3, 15. Menos 1500 newton metro. Más 7 metros por B igual a 0. Sumamos todo esto. Es 1100 newton metro más 7 metros de B igual a 0. Todo esto que está restando lo paso al otro lado sumando. Me va a quedar 7 metros por B, B es la fuerza, va a ser igual a 3100 newton metro. ¿Qué está haciendo 7 metros? Multiplicando pasa dividiendo. Entonces B es 3100 newton metro entre 7 metros. Se cancela el metro y me queda que el valor de la fuerza B 442.8 newtons. Listo. Hasta aquí, ¿dudas? Hasta aquí ya usamos el torque para calcular el valor de B, pero nos falta calcular el valor de A. ¿Cómo vamos a calcular el valor de A? El valor de A lo vamos a calcular con una ecuación que ya conocemos, que es la suma de fuerzas debe de ser igual a 0. Pero si se dan cuenta, en este caso voy a poner mi sistema de referencia. Aquí es el eje de las X y el eje de las Y. Si se dan cuenta, no tengo ninguna interacción en X, entonces solo me va a interesar la suma de fuerzas en Y. Entonces la suma de fuerzas en Y debe de ser igual a 0. ¿Qué va a implicar esto? Para empezar, tenemos hacia arriba, si recuerden, si una fuerza va hacia arriba del eje es positiva, entonces tenemos más A. Después tenemos esta fuerza 1 va hacia abajo, entonces tenemos menos F1 que vale menos F1. Después tenemos menos el peso porque va hacia abajo. Después tenemos menos F2 que también va hacia abajo, menos F2. Finalmente más B, porque B va hacia arriba y esto debe de ser igualado a 0. Entonces queremos conocer el valor de A. Todo esto lo pasamos al otro lado. Entonces me va a quedar A igual, si este está restando, restando y restando, pasan sumando. Me va a quedar F1 más el peso más F2. Y si esto está restando, perdón, si esto está sumando, pasa restando, menos B. Vamos a sustituir datos, entonces me va a quedar A
vale F1, que F1 vale 300 newtons, más el peso, que el peso vale 200 newtons, más la fuerza F2, que vale 300 newtons, menos B, que ya lo encontramos, menos 442.8 newtons. Y entonces el valor de A es 357.2 newtons. Y listo. Ya resolvimos un problema en el cual tenemos que usar la suma de torques igual a 0, porque aquí ya estamos hablando de un sistema de fuerzas paralelas. Sin embargo, también hicimos uso de la primera ley del equilibrio, que es la suma de fuerzas igual a 0. Entonces, en este caso, repito, como la fuerza es perpendicular a la distancia, perpendicular quiere decir que forman un ángulo de 90 grados, entonces por eso usamos la ecuación distancia por fuerza. Ahorita vamos a ver otro ejemplo en el cual ya la fuerza no va a ser perpendicular a la distancia, sino ahora van a tener un ángulo ahí. Entonces, si nuevamente no entendiste este video, velo con calma, bájale la velocidad, velo pausando, velo haciendo, ve haciendo todo parte por parte para que le entiendas, y cualquier duda que tengas, ya sabes, estamos en contacto. Espero que te haya gustado el video.